Shabbat Shalom, queridos amigos. Gracias por estar en la clase una vez más. Hoy vamos a estudiar la Parashá Korah en este mes tan intenso de Tamuz. Korah viene siendo una Parashá que nos deja un aprendizaje importante que nos va a servir para el resto de nuestra vida, pero sobre todo para transitar este mes. Comienza así. Tomó Cora, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Se ensorbecieron y se levantaron contra Moshe, acompañados por 250 hombres de los hijos de Israel, toda gente de renombre. Se conjugaron contra Moshe y Aarón, enfrentándose a ellos. Les dijeron, es demasiado para ustedes. En realidad, en hebreo dice, ustedes se autoproclamaron, pero toda la congregación es santa y el Eterno está en medio de ella. ¿Por qué entonces se encumbran sobre el pueblo del Eterno? Korah es y permanecerá como un personaje enigmático porque teniendo Ruach HaKodesh para ver que el gran profeta Shmuel Hanaví vendría de su linaje, no pudo prever las consecuencias de cuestionar el liderazgo al enfrentarse a Moshe. Además, era extremadamente rico ya en Egipto. Está escrito en el Midrash que él tenía 90 mulas solo para cargar las llaves de los cofres de donde él guardaba sus tesoros. Hay un Midrash que dice que el faraón fue esclavizando poco a poco a esta gente y los puso a fabricar ladrillos y entonces Cora como que percibía lo que venía y entonces el faraón les hizo un reto para que fabricaran la cantidad más posible de ladrillos que podían hacer en un día. Y todo el mundo se esmeró y todo eso, y Cora construyó un solo ladrillo. Entonces, en lo que se instaura la esclavitud, el faraón les dijo, bueno, tú hiciste este día tantos ladrillos es porque lo puedes hacer todos los días. Y cada uno tenía la cuota de ladrillos a fabricar por día con respecto a lo que había hecho ese día por aprobación con el faraón. Ahora, entonces, fabricaba uno por día porque esa era su cuota. Entonces, los demás hebreos le pagaban a Cora para que fabricara más ladrillos, porque Cora tenía más tiempo que todos, para que fabricaran más ladrillos y así ellos tener menos trabajo. Esa es una de los comentarios que hay, pero después hay otros que se contradicen. Bueno, solamente quiero que entiendan eh, de dónde se presume que viene tanta riqueza de Cora antes de la salida de Egipto. Entonces, sabiendo el tipo de vida que llevaban en Egipto, podemos explicarnos mejor las quejas de esta gente durante su travesía por el desierto, porque ellos eran unos esclavos como hoy lo somos nosotros. Somos pagados, pero tenemos que ir a trabajar si estamos enfermos, pero tenemos que echar para adelante, pase lo que pase, tenemos que pagar impuestos, estamos esclavizados a un sistema en el que nos hemos autoatrapado nosotros mismos. Asimismo, pasaba en aquella época. Y además, Cora legítimamente dudó de la palabra de Moshe porque veía que las promesas de entrar a la tierra prometida no se cumplían. Y la gente veía lo mismo, o sea, se les olvidó que ellos eran responsables y como siempre, como pasa en la naturaleza humana, empezamos a echar la culpa hacia afuera. Entonces la voz de Cora empezó a calar
en esta gente porque justamente esas promesas no se cumplían. Y hasta aquí era lógico lo que reclamaban. ¿En dónde empieza el problema de Cora? Cora era uno de los grandes del pueblo. Rashi, en su comentario clásico, explica que Cora era sabio, era influyente y con un linaje distinguido, lo que hace aún más grave su rebelión. Y explica que estos hombres que estaban con él, los 250, no lo cuestionaban en nada. Es como si lo idolatraban justamente porque ya estaban acostumbrados a seguirlo. Él era desde Egipto líder de la tribu de Leví. De hecho, se cree en Egipto fue capataz, es decir, que él nunca hizo trabajo forzado. Y aquí vemos cómo se contradice con esto de que él fabricaba ladrillos. Pero miren lo que dice Shemot 5:6. Dice, aquel mismo día mandó Faraón a los capataces y a los supervisores del pueblo. Se sabe que los capataces eran hebreos por el siguiente versículo, que es Shemot, el siguiente, Dani, 15:17, que dice, entonces los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y clamaron, ¿por qué tratas así a tus siervos? No se les da paja a tus siervos, pero nos exige, haga ladrillos. Así azotan a tus siervos cuando la culpa es de tu propia gente. Él respondió, sois unos vagos. Por eso decís, vamos a ofrecer sacrificios al Señor. Es decir, esos capataces formaban parte de la tribu de Israel que querían salir de Egipto para ir a servir a Dios al desierto. ¿Ok? El Midrash Shemot Rabbah dice que los levitas no fueron forzados a trabajar en la esclavitud egipcia porque no fueron incluidos en el decreto del faraón, quizás porque se dedicaban al estudio y al servicio espiritual. Al contrario, si el faraón quería destruir a los hebreos es porque veían que eran muy poderosos. Entonces, ¿cómo este hombre poderoso le podía tener miedo a los esclavos? Porque el faraón, que era el que dominaba el mundo entero, podía tener miedo a unos simples esclavos hebreos, sin armas, sin nada. Aunque las fuentes hebreas explican que Leví proviene de Yilavé, que quiere decir unión íntima, el nombre de Leví viene de la raíz lava, que significa acompañar o unirse. Fuentes esotéricas modernas aseguran que Leví proviene de la palabra levitación, pues esas grandes estructuras que fueron construidas en forma inexplicable hasta el día de hoy eran posibles gracias a que los Leviim podían levitar piedras, y esta es la razón por la cual el faraón los veía poderosos. Y esto proviene de los siguientes versículos. Éxodo 1:9-10, que dice, y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de Israel es demasiado numeroso para nosotros. Tratemos con astucias con ellos para que no aumente, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se levanten del suelo. Rashi dice que esto se refiere a que ellos, los egipcios, serán los que serán expulsados de sus tierras, no los israelitas. Es decir, esto implica un temor a una pérdida de control y dominio total, como si Faraón viera en ellos un pueblo poderoso, oculto, y de allí surge esta tradición de levitación. En la Cábala y en el Zohar vemos descripciones de los levitas como personas conectadas con niveles espirituales más altos, con cualidades energéticas especiales,
pero no se habla de levitar piedras en forma precisa. Hoy en día no es para nada descabellado que todo esto se hizo por levitación, porque se sabe que la levitación es una cuestión de ciencia, no es algo sobrenatural. El que va a Egipto o a Israel y puede ver el tamaño de aquellas piedras inmensas y se da cuenta de lo que se necesita para levantar cada una, que hoy en día hay máquinas que lo pueden hacer, pero realmente son muy pocas. La ciencia hoy en día nos enseña que para que un objeto levite, solamente hay que contrarrestar la fuerza de gravedad que lo empuja a caer con una fuerza de igual magnitud que se le debe imprimir, pero con sentido opuesto. La levitación ya se fe en laboratorios desde hace mucho tiempo, así que esto no es nada imposible ni extraordinario. Pero en aquella época, pues era un poder que se supone que los hebreos lo tenían. Ahora vamos a ver de nuevo los primeros versículos del texto. Dice, tomó Coraj, hijo de Ishar, hijo de Coa, hijo de Leví. ¿Qué tomó Coraj? Es lo que preguntan los sabios. Pero el texto no especifica. Entonces, los sabios dicen, desde la Cábala, esto alude a que tomó para sí, es decir, se desconectó del flujo de compartir. Él era un levita, y los levitas eran los maestros del pueblo, los que instruían, los que compartían, los que hacían el servicio de caridad, el religioso, y se supone que esto significa que Cora dejó y cortó el flujo de compartir de su propia tribu para encerrarse en un deseo de recibir solo para sí mismo, lo cual es la raíz de todo juicio severo. El caso de Cora es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la mezcla de almas, Abel y Caín, pueden desencadenar una rebelión espiritual si no se maneja con equilibrio. El Aria Kadosh explica que Korah venía con una parte del alma de Abel, de Hebel, lo que le confería espiritualidad elevada, conexión con la raíz de la bondad y un deseo legítimo de acercarse a lo divino. Ese es Cora antes de la rebelión. Esto explica por qué él era levita, era sabio, tenía dones místicos y un nivel de alma muy elevado. Es decir, que en un principio su deseo era auténtico. Según el Ari, una vez que el alma de Hebel en Cora completó su tikkun, y él aún no había muerto, entonces atrajo hacia sí una parte del alma de Caín que estaba en espera de corrección. Recuerde que la corrección de Hebel era la vanidad. Así que aquí habían todavía unas chispas y vamos a entender cómo es esta vanidad que estaba como muy débil todavía esa corrección. Cora cayó en el ego espiritual. Deseaba el sacerdocio no por servicio, sino por honor, pero él legítimamente pensaba que lo haría mejor que Moshe. El Zohar, en su comentario a la rebelión de Korah, dice que Korah recibía luz sin estar listo para ser el recipiente adecuado. En todo caso, ese era su deseo al rebelarse. ¿Cómo pasó en Génesis? Caín mata a Abel y ese patrón se repite dentro de Cora, pues la parte de Hebel que había en él queda sofocada por la parte de Caín que entra después. El nombre de Cora tiene valor gemátrico de 308.
8, que es el mismo de Shed, que quiere decir demonio, y también se relaciona con Kara, que quiere decir hielo o frialdad. Por eso hay sabios que ni mencionan su nombre. Siendo así, la pregunta obvia es, ¿cómo es posible que la Torá elija este título si hay sabios que nombran a este personaje? Vamos a entender que en este nombre hay toda una enseñanza. El Baal Shem Tov enseñaba que cuando la Torá menciona el nombre de un malvado, es porque en ese nombre hay luz atrapada esperando ser liberada. Al estudiar la Parashá Korah con humildad, al extraer lo que él puede enseñarnos, estamos liberando esa luz atrapada en su alma. Hay un principio espiritual que dice, no huyas de tu sombra, obsérvala, nómbrala y trasciéndela. Ahora, aquí hay cosas aún más profundas. La Torá nombra a Datán y a Abiram. Estos dos, como siempre, son indisociables. Donde está Datán, está Abiram. Estos eran infames y altamente peligrosos, porque su insolencia y su intriga era rastrera como la serpiente en medio de un matorral. Son dos joyas que se ganaron la confianza de la gente, porque cuenta el Midrash que cuando los capataces egipcios querían castigar a los hebreos, estos los defendían e incluso ponían su cuerpo para recibir los latigazos en lugar del esclavo más débil. Esto les hizo ganarse la admiración de la gente. Pero, por otro lado, Datán y Abiram estuvieron detrás del becerro de oro, fueron incitadores, fueron ellos quienes desconfiaron y salieron de la tienda a buscar el maná en Shabbat. También fueron ellos los que guardaron el maná que se pudrió desobedeciendo las órdenes que Dios le dio a Moshe de que usaran solo el maná que iban a necesitar por el día. Fueron ellos los que acusaron a Moshe de haber matado al soldado egipcio por defender al hebreo, etc. Es decir, estos dos eran como una espina en el calzado de Dios, siempre instigando, probando e influenciando a los otros a desconfiar de la palabra de Moshe. ¿Cuál fue la peor tragedia de Cora? Está escrito que fue su esposa. ¿Quién era la hermana de estos dos instigadores del mal, Datán y Abiram? Siendo ella responsable también de la caída de Cora. Nos cuenta el Midrash que ella le metía cizaña con todo lo que Moshe le enseñaba. Y el punto de inflexión fue que ella se burló de Cora cuando él fue afeitado completamente. Pues ella lo comparó con Aarón, que era extremadamente guapo físicamente y además en sus vestidos. La barba en aquella época era un signo de virilidad. Por lo tanto, estar sin cabello y sin barba era un matapasiones. Esto hizo revivir el sentimiento de celos y envidia que Caín tenía por su hermano Abel, y la vanidad ahí le tocó un poquito también, pero en lugar de aprovechar ese momento y corregir, se dejó llevar por esta familia de agitadores. Esta es la razón por la cual se nombra a On-Bet-Pelet en este primer versículo, en donde él también se rebeló. Nos dice la Torah claramente, Ben-Pelet fue otro de los que protestó. Pero este tipo es un misterio, porque aparece como un rebelde y luego desaparece. Datán, Abiram y Cora son siempre nombrados, pero este no. Este desaparece como si lo menciona y lo deja ahí para buscar qué hay detrás. Como siempre la Torá deja estas pistas abiertas para que los sabios empiecen a buscar. Efectivamente, el Talmud explica que su esposa lo salvó,
haciéndole ver que no tenía sentido rebelarse y lo mantuvo en casa. Esto se interpreta en Cábala como la voz del alma superior de la Binah que intercede cuando el ego aún no se ha cerrado del todo. Cuando el ego se cierra del todo, ya la Binah no puede interferir. Y la Torá lo nombra para hacernos ver la diferencia entre la mujer de Ben Pelet y la esposa de Cora. Porque en el Talmud, en el Sanedrín 110a, dice, esposas de sabios edifican el hogar y repito, esposas de sabios edifican el hogar y esposas necias lo destruyen. Y luego dice, la esposa de On Ben Pelet lo salvó y la esposa de Cora lo destruyó. Otra cosa que nos dice la Torá es que Cora era Leví, pero que se unió a Rubén. Cora es descendiente de Leví, como ya se los dije, que es la energía del servicio espiritual, pero se une con descendientes de Rubén. Rubén, que representa el signo de Cáncer, el impulso emocional y la impaciencia. Rubén fue el primogénito que perdió su lugar por actuar impulsivamente. Y recuerden lo que les dije en Rosh Hodesh, que está influenciado por la tribu de Rubén y su corrección está en los ojos. ¿Okay? En la Cábala, esta alianza entre Leví y Rubén es vista como una mezcla de energía espiritual con deseo egoísta sin canalización. Es una advertencia cuando el deseo espiritual se mezcla con un deseo material como egoico, como la impaciencia o la necesidad de reconocimiento, se genera destrucción. Y aquí volvemos lo mismo de Caín y Abel, una energía mezclada. Entonces, Cora desafía el orden establecido diciendo, se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, se han excedido porque toda la comunidad es santa, toda ella, y Hashem están en medio de ellos. ¿Por qué entonces se ensalzan por encima de la congregación de Hashem? Aquí hay algo importante que no se los puse, pero que lo estoy recordando en este momento, que Cora está diciendo, toda la comunidad es santa y Hashem está en medio de ellos. Pero ¿qué nos dice la parashá de Kedoshim? La parashá de Kedoshim dice, serán santos en futuro, no que ya lo eran. Y dense cuenta que Dios les dice, construyan un hotel, un Mishkan, para que yo viva entre ustedes. Pero Cora ya da esto por establecido. Cuando Dios les dijo, tienen que construirlo. Esto no estaba ganado. Entonces él estaba manipulando esas palabras de Dios para imbuir a la gente en su discurso. Entonces, ¿qué pasa? Que Cora usa una verdad parcial como arma para atacar el orden divino. Y es lo que en hebreo se llama sheker, shenirie que emet. Esto quiere decir mentira que se parece a la verdad. Y aquí viene una enseñanza muy importante, porque quiero que observen la siguiente lámina que está en pantalla en este momento. Una de las enseñanzas de la Cábala es que sheker y emet tienen una distinción. Fíjense, si ven a la palabra emet, van a ver que el Aleph tiene dos patas puestas sobre la línea de escritura. La mem también está firme sobre la línea de escritura y la taf también está firme sobre la línea de escritura. En cambio, sheker, van a ver que la kuf
baja y tiene una sola pierna sobre la línea de escritura, cosa que hace que no pueda sostenerse en pie. La resh es una sola pierna sobre la línea de escritura y la haf tiene dos piernas sobre la línea de escritura. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que una mentira, el sheker, puede sostenerse por un tiempo cuando está mezclada con una verdad. Si no hay una verdad en medio de una mentira, se cae muy rápido y muy fácil. Se puede sostener por un tiempo cuando está mezclada por una verdad, con una verdad. Y por eso hay tantos farsantes espirituales que se han mantenido, porque mezclan mentiras con verdad. En cambio, la Emet es indestructible. Ahora vean el nombre de Korah. Korah tiene la Shin, y la Shin, aunque ahí está apoyada de un puntico, la Shin, vamos a decir que tiene un poco, no, ¿qué hice? Perdón, estoy hablando de Sheker, mentira, y M. Korah, perdón, me enredé toda. Korah, ¿verdad? Como ven, Sheker tiene, la Shin está un poco apoyada en el suelo. Todo lo que les dije antes vale para Sheker. La Kuf, un solo pie, la Resh, un solo pie. Korah es la Kuf, la Resh y la Het. Y la Het tiene los dos pies sobre la línea. Pero, ¿qué sucede con la Het? Que aunque tiene los dos pies sobre la línea, con la letra Het no fue usada para la creación del mundo, porque la Het, con la Het se escribe la palabra pecado, caída. Entonces, ¿por qué esta porción usa el nombre de Korah? Para enseñarnos que aun cuando la mentira mezclada con la verdad puede sostenerse por un tiempo, ella está destinada a caer, porque la Het es caída. Entonces, así como la mentira se cae a sí mismo, este nombre quiere enseñarnos que más tarde, más temprano, la mentira se la traga la tierra. ¿Ok? Espero que a pesar de esa mezcla que hice, hayan entendido lo que les quiero decir, y si no, lo vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Lo cierto es que el concepto describe una categoría de mentira más peligrosa que la mentira obvia. ¿Por qué? Porque no se presenta como una mentira, tiene apariencia de verdad, es psicológicamente seductora, porque refuerza algo que deseamos creer, amigos. ¿Por qué es peligrosa? Porque una mentira obvia activa nuestra alerta interior, pero una mentira que se parece a la verdad engaña incluso a las personas inteligentes y espirituales. Se mezcla con motivaciones nobles. Nos da permiso para justificar acciones no alineadas con nuestra alma. Entonces, la expresión sheker, shenir, yek, que emet, mentira mezclada, o mentira que se parece a la verdad, nos invita a, número uno, sospechar de nuestras verdades más cómodas. Es decir, a veces lo que creemos más profundamente es lo que más nos protege de cambiar, protege al subconsciente de cambiar. Número dos, revisar nuestras intenciones detrás de las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma no se nutre solo de acciones correctas, sino de la motivación que está detrás. ¿Ok? Y número tres, afilar el discernimiento. En hebreo, esto se llama Hafhaná.
capacidad de distinguir lo verdadero de lo que solo parece verdadero, mis amigos. Y en este sentido, el Talmud dice, Hatimato Shel Akadosh Baruj Hu Emet. El sello de Dios es la verdad. Esto implica, mis amigos, que todo lo que solo parece verdad, pero no lo es del todo, se desconecta de la luz divina. Esta frase enseña que la marca auténtica de lo divino es la verdad completa, no la verdad a medias ni la verdad que conviene. Una verdad parcial, manipulada o descontextualizada, aunque parezca espiritual, corta el flujo de la divinidad porque el sello del creador no está allí. ¿Cuál es el precio de vivir fuera de la verdad? Cuando una persona se autoengaña o mezcla mentiras con verdades, las consecuencias son que sus relaciones se van a llenar siempre de malos entendidos. Y va a haber un corte en la comunicación, porque la comunicación parte de Yesod, la conexión, la conectividad. Cuando se corta el flujo divino de el árbol de la vida, cuando se corta Malhut del resto del árbol, entonces hay un problema grave de comunicación. Es porque no hay emet. Esa persona se ha desconectado. Otra cosa es que cuando una persona vive fuera de la verdad, sus decisiones no traen plenitud, sino desgaste. Cuando estén cansados de luchar y tal, vean que allí hay algo que no está en el M, que no es auténtico. Hay un esfuerzo de más que está requiriendo que su ego se imponga, que su ego se manifieste, y eso ocasiona desgaste de la energía vital. Y por otro lado, no se sienten que nuestras oraciones son escuchadas. Y esto sucede porque en verdad nos desconectamos del resto del árbol de la vida. Entonces, para trabajar esto, les voy a pedir que durante la semana trabajen en la afirmación. La verdad me libera, solo deseo construir una vida de Emet. Se las pasaremos en el PDF, ¿ok? La verdad me libera y solo debo construir una vida de Emet. Si tienen alguno de estos síntomas de que están desconectados del árbol de la vida, tomen conciencia de eso y empiecen a repetir y repetir y repetir. Escriban esta afirmación. ¿Por qué? Porque cada uno siente que tiene una verdad. Ninguno, a menos que sea demagógico, como un político o qué sé yo, que haya una intención tergiversada, cada persona vive lo que cree que es su verdad y se autoengaña. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir los ojos, es decir, la tribu de Rubén, el cangrejito que tiene esos ojos afuera para ver claramente, no se le echa tierra en los ojitos, sino que abre los ojos y ve realmente que su verdad puede ser modificada porque aún hay cosas que tiene que escarbar para ver y ver y ver más profundamente. ¿Ok? En este sentido, tenemos que Cora era demagógico. ¿Y cuál es el conflicto psicoemocional que se presenta ante la demagogia externa e interna? La demagogia no es solo manipular con palabras bonitas,
es una estrategia emocional del ego para poder obtener validación o control sin reconocer límites ni jerarquías auténticas. En términos psicoemocionales, es una máscara del deseo no reconocido de ser especial, mezclando una profunda herida de no sentirse suficiente o de sentirse no tomado en cuenta. Cuando tenemos esas heridas de niños que no hemos sido tomados en cuenta o que nuestra autoestima se vio flagelada desde pequeños, ¿verdad? Entonces, esto puede ser una actitud que asumimos. Este deseo fue incitado o inyectado en Cora por su esposa, lo cual prueba que la mala influencia nos hace responsable de lo que causamos, así seamos solo víctimas de ella. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que puede ser, ¿verdad?, que Cora fue víctima de su esposa y que en cierto grado él fue manipulado por Datán, Abirán, por su esposa. Pero si él no hubiese tenido esa corrección que hacer desde su interior, no hay nada que le puedan decir que encaje en él. Él tenía la suficiente preparación y sabiduría para haber superado esa prueba y haber corregido las chispas de Caín que estaba en su alma. En realidad, entonces, no existe la víctima, aunque así parezca, porque Cora se dejó permear por la voz externa, porque su terreno interno ya estaba fértil. Su herida de sentirse menospreciado ya estaba latente. La voz de su esposa solo activó lo que él no se atrevía a ver por sí mismo. Entonces, ¿esto de qué se trata? De un deseo de reconocimiento no gestionado. Y a veces, mis amigos, nosotros hacemos muchas tonterías por ese deseo de reconocimiento. Es decir, ¿por qué ellos sí y yo no? Este pensamiento encierra envidia disfrazada de justicia. Y este es un mecanismo psíquico reconocido. Es decir, cuando alguien no se permite admitir que quiere brillar, empieza a acusar a los demás de opacarlo. Así, lo que podría haberse trabajado como una aspiración interior legítima se convierte en un resentimiento proyectado. ¿Ok? Entonces, fíjense, en números 16, 31 y 32 tenemos, que dice, y sucedió que cuando él terminó de decir todas estas palabras, la tierra que estaba debajo de ellos se abrió. Y abrió la tierra su boca y se lo tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres que eran de Cora, y a todo su patrimonio. En números 16, 35 dice más tarde, y salió fuego de Hashem y consumió a los 250 que ofrecían el incienso. Ahora, ¿qué es lo que no dice claramente esta porción? Esta porción no menciona explícitamente que Cora mismo fue tragado por la tierra. Lo que dice es que todos los hombres que eran de Cora fueron tragados por la tierra. Y esto ha llevado a una discusión entre los comentaristas. Cora fue tragado por la tierra junto a Datán y Abirán o tuvo un destino diferente.
Rashi explica que Cora fue castigado de dos formas. Se lo tragó la tierra junto con su gente y sus posesiones, y también fue consumido por el fuego que quemó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. ¿Cómo puede suceder esto? Ninguna persona puede ser castigada dos veces. El Midrash dice que Korah flotaba entre dos juicios y por eso sufrió ambos juicios. Desde una visión más profunda, el hecho de que el texto no lo menciona directamente puede ser interpretado como que el castigo de Cora fue más complejo que el de Datán y Abiram, a pesar de que estos eran una piedra en el zapato de todo el mundo. Porque él no fue un simple seguidor rebelde, él fue el ideólogo. Su caída no fue solo física, sino espiritual, psicológica y simbólica. El texto lo rodea, no lo dice directamente, porque su proceso de hundimiento fue más sutil y más profundo que el de todos los demás. Cuando dice todos los hombres que eran de Cora, puede entenderse también como aquellos que formaban parte de su identidad, es decir, los que formaban parte del ego inflado, de la necesidad de controlar, del deseo del poder espiritual no purificado, todo eso que traía Caín en su alma, todo eso fue tragado por la tierra. Recuerden que Abel fue tragado por la tierra cuando Caín lo asesinó. Es así como se enteraron de que Abel había muerto y de que se tenían que enterrar a los muertos. Es ahora que la tierra se traga a Caín. Quiero que vean cómo la ley de causa y efecto, no importa los siglos que hayan pasado, la ley de causa y efecto siempre se cumple ojo por ojo. ¿Okay? Entonces, esto indica que no se sabe bien si Cora está vivo o está muerto, si cayó o si sigue flotando entre los mundos. El Talmud en Sanedrín 110a dice que incluso hoy hay un lugar en donde se escucha a Cora y a estos 250 hombres gritar Moshe Emet ve Torato Emet. Esto es, Moshe es verdad y su Torah es verdad. Y nosotros somos los mentirosos. Es decir, mis amigos, la corrección de Cora continúa como si fuera en el limbo. Tan grave es la mentira que esa corrección continúa. Es decir, tan grave es mentir sobre la Torah que continúa como en el limbo, reparando esta rebelión que quiso formar en el pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy como trabajo meditativo, aparte de esa afirmación que les di? Vamos a trabajar igual que hicimos la semana pasada con Shema, con el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vamos a hacerlo con Emet. ¿Ok? Vamos a trabajarnos el Emet. ¿Para qué? Para que en la medida en que vamos a meditar con este nombre, vamos a salir de esos shekers que nos creamos a nosotros mismos y que nos van desconectando el árbol de la vida superior, ¿verdad? Y que van creando en nosotros una atmósfera de ceguera en el que es como una neblina, no podemos ver más allá de nuestra nariz porque la mentira nos enceguece, la mentira nos desconecta de el aroma de lo divino, ¿ok? Entonces, no sé si se acuerdan lo que hicimos la semana pasada, pero vamos a trabajar nuevamente
mantralizando el Emet. Vamos a mirar hacia arriba mientras inhalamos y exhalamos. Respiramos suave y profundo y mantenemos unos segundos la mirada hacia arriba. Van a sentir esa pesadez en el párpado, yo ya la siento, ¿verdad? Y una vez que la sienta, que comienzan a pestañear, mirando hacia arriba, cierran los ojos. Traten de mirar a la coronilla. Inhalen y exhalen. Inhalan por la nariz y exhalen por la boca. Inhalen por la nariz y exhalen por la boca. Sintiendo que en Dios viven, en Dios moran y en Dios tienen su ser. Cuando yo les digo esto, es para que entiendan que esa atmósfera que los rodea está cargado de espíritu divino. Los fotones de luz están allí rodeándonos, densificándose, pero al mismo tiempo están etéricos. Ellos transportan la energía y Dios está aquí, en ese campo que los rodea. Pasen sus manos cerca de su cara y ese calor entre sus caras y su piel, ahí está la presencia divina. Siéntanla. Sientan que relajan sus pies, sus rodillas, sus caderas. Pongan esa espalda derechita. Abran las piernas si es necesario para que la columna esté completamente recta. Dejen que circule la luz por el sistema nervioso a través de la columna vertebral, desde la coronilla hasta el coxis. Sienta que hay un hilo que cuelga y la columna, aunque está firme, está recta, es maleable. Sientan que todo en ustedes se relaja y el entrecejo, pasen sus dedos por el entrecejo para que suavicen su mirada interior. Relajen el entrecejo. Y ahora vean el nombre de Emmet frente a ustedes. Y antes que nada, vamos a traer a el Ale, diciendo, inhalando, Aleph. Inhala. Aleph. Una vez más, inhala. Aleph. Una vez más, inhala. Aleph. En ese descargan todo el aire que tienen por dentro. Una vez más. Inhalen. Aleph.
Aleph. Una vez más. Aleph. Ahora inhalen y exhalen normalmente, haciendo una pequeña pausa. Traigan ahora a su tercer ojo la mem y decimos mem. Una vez más. Mem. Una vez más. Mem. Una vez más. Mem. Sientan la vibración entre sus labios de esta letra. Una vez más. Mm, me- Una vez más. Me- Respiramos suavemente, haciendo una pequeña pausa. Y ahora van a traer a su tercer ojo la tab. Véanla bien. Es la letra final. Y vamos a decir, inhalando, tab. Sientan esa vibración final. Inhalamos. Tab. 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 Tab.
Tabú. Una última vez. Tabú. Inhalan y exhalan suavemente haciendo una pequeña pausa. Y ahora vamos a mantralizar toda la palabra Emet. Inhalamos. Emet. Em, Emet. Em, Ponga sus manos sobre los ojos. Em, Solo ven por el tercer ojo. Em, Ese ojo se ilumina como una lámpara. Em, Una vez más. Em, Em, Pueden bajar sus manos y respiramos nuevamente. Emet. 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 Si viene alguna idea en este momento, dejen que fluya. Traigan esa palabra M a la glándula pineal y dejen que allí se incube, allí se disuelva. Mm. Ya no hay vocalización, solo hay luz. Mm. Chispitas de luz bajan por su columna vertebral. Mm. Estas letras se deshacen en luz.
Damos gracias. Demos gracias a la luz. Demos gracias a la Torá por ser portadora del Emet cósmico. Y ahora dispónganse a regresar. Inhalen y exhalen lenta y profundamente. Recuperen la conciencia del sitio donde están. Comiencen a mover sus coyunturas, sus pies, sus manos, sus hombros, su cuello. Y cuando cada uno lo decida a su propio ritmo, puede abrir sus